Muy bien. Como les decía, en la parte final, o en la parte del Blackboard, para ser más exacto, en Blackboard, ahí les estoy mostrando mi navegador. Me confirma, por favor. Aquí están las Sí, unidades. profe. Profe, no se ve en pantalla. Aquí ya pueden ustedes encontrar, fíjense, estamos en la unidad 13. Ya tenemos la evaluación final del curso, ya está activado. Entonces, si ustedes ingresan a la evaluación final del curso, ya podemos observar que ya está programado, ya está con todas las preguntas, ¿no? Son 3 intentos, 20 puntos máximo, son 20 preguntas, ¿ok? Yo les recomendaría que hagan el examen en un lugar y un momento en que sabes que no te va a fallar la conectividad. Desde ya lo pueden hacer, ¿eh? Claro, de repente de los últimos contenidos de repente no vamos a saber, pero desde ya lo podemos ir ya iniciando la evaluación. En caso de desapruebes en el primer intento o obtengas una nota que no satisface, que no crees que sea justo a tus conocimientos, yo te recomendaría que no lo des de inmediato, o sea, no rindas la evaluación de inmediato. Te recomendaría que lo hagas después, o sea, un día después, horas después, ya más tranquilo, más calmado, eh, con la certeza más o menos en lo que has fallado, ¿ok? Es muy importante. Al igual que en el curso de física, acá también ya está planteado el foro temático. Si nosotros ingresamos al foro del curso, que también es una nota eh, prácticamente subjetiva, ¿no? Y hay compañeros que acá han planteado ya sus respuestas, ¿no? ¿Qué nos dice en el foro temático? Estimado estudiante, sabemos que a lo largo de nuestro vivir diario aplicamos lo aprendido en los cursos que llevamos en la carrera profesional, pero de manera particular nos referimos al de matemática. En el campo de los porcentajes, probabilidades, desde tu experiencia de vida identifica cuándo utilizas probabilidades. Toma en cuenta los ejemplos planteados. Utilizas probabilidades cuando necesitas un permiso de tus padres para asistir a una fiesta, ya que días antes del evento observas el comportamiento y el estado de ánimo de tus padres. Asimismo, realizas deberes para mantenerlos contentos, lo que te da indicio a obtener mayor porcentaje a una respuesta afirmativa. Una vez que te han brindado los permisos, llegas a una disyuntiva respecto al factor económico. No sabes si te alcanzará el dinero para asumir dicha salida. He aquí que de nuevo aplicas probabilidades. Tú asumes que dos amigos tuyos te prestarán cierta cantidad de dinero para completar tu presupuesto. Probabilidad sin data. Pero ya estando en la fiesta observas que ninguno de ellos llegó, por lo que tu probabilidad se redujo de manera significativa. Muy bien, entonces vamos a responder acá su respuesta, ¿no? Escribir acá su respuesta. Tiene que ser corta, precisa, correcto, y también esta es una evaluación hacia ustedes, ¿no? Como es una opinión, toda opinión pues es respetada. Entonces, tan solamente teniendo el hecho de participar, ya tienes una nota aprobatoria en esta parte, ¿ok? Muy bien, dejo de compartir la pantalla y nuevamente comparto la pizarra. Bien, Profe, disculpe una pregunta. sí, te escucho. Profe, ¿me oye? Sí, te escucho. Profesor, respecto a el examen final, ¿es con tiempo también? Claro, es con tiempo, es una hora. Ah, ya que, profe, gracias. Muy bien, hoy día 1 de junio del 2021 vamos a iniciar lo que sería pues nuestro penúltimo contenido, ¿no? Respecto al tema de medidas de superficie, o sea, áreas, ¿no? Áreas.
La superficie ya no es algo nuevo, ya lo hemos visto en el tema del Sistema Internacional de Unidades. Es una magnitud derivada porque engloba 2 veces la longitud, ¿no? Acá, acá nosotros observamos un cuadrado que tiene de lado 1 centímetro, ¿no? Entonces el área es igual a 1 metro por 1 metro, o sea 1 metro a 1 centímetro al cuadrado. Pero ahí debemos hacer una conversión, nos piden en metros cuadrados. Desde el tema de longitud, ya nosotros hemos visto factores de conversión, ¿no? Como pasar de centímetros a metros, de metros a milímetros, etcétera. Acá también no va a ser la excepción, ojo a eso, ¿eh? Y dependiendo de qué tipo de figura tengamos, pues la fórmula va a cambiar. Ya no es igual la fórmula para calcular, por ejemplo, el área o superficie de un cuadrado que de un triángulo, o de un paralelogramo, o de un trapecio, o de un círculo, o de una figura que no tenga una forma muy conocida por nosotros, así que vamos a tener que seccionarla, subdividirla en otros tipos de figuras que sí sepamos ya con anterioridad la fórmula para calcular su área. ¿Ok? En el sistema internacional, el área o superficie pues se miden unidades al cuadrado, ¿no? Dependiendo de qué medida esté utilizando, pueden ser centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, milímetros al cuadrado. Todo depende pues de la unidad que se esté usando, o la magnitud que se esté usando, ¿no? Si tenemos en una figura distintas medidas, o sea, distintas unidades de longitud, una cara puede estar acotado en milímetros, la otra puede estar acotado en centímetros, la otra en metros. Entonces debemos hacer una conversión previa a lo que nos piden. El tema de conversión ya creo que es un tema que ya hemos visto hasta el hartazgo y no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo. Acá hay una tablita en particular que desearía compartirles. Voy a hacer un recorte para compartirles justamente esta tabla, ¿no? Que son factores de conversión para medidas de superficie o área. Cuando decimos superficie es lo mismo que mencionar áreas, ¿no? Es lo mismo que mencionar áreas. Allí está. En el chat de nuestro Teams les estoy compartiendo, ya les estoy compartiendo justamente esos factores de conversión. La diferencia es que aquí ya está expresado en unidades al cuadrado. ¿Cómo así? Si ustedes notan, en el centro están los metros al cuadrado, ¿no? A la izquierda están los múltiplos, como son el decámetro cuadrado, 100 metros cuadrados. El hectómetro cuadrado es 10.000 metros cuadrados. El kilómetro cuadrado es 1.000.000 de metros cuadrados, ¿no? El hectómetro se utiliza bastante en el campo, ¿no? En las cosechas. De ahí viene pues la palabra hectárea, ¿no? Hectárea. Y luego tenemos submúltiplos, ¿no? Como son el decímetro cuadrado, 0,01 metros cuadrados. El centímetro cuadrado, el milímetro cuadrado. Entonces estos valores ya están ahí propuestos, entonces no es necesario que los calculemos. En algún momento cuando nosotros queremos hacer una conversión, podemos usar esos valores sin ningún inconveniente. Por eso es que les estoy pegando ahí en el chat la captura de esta imagen. Ok, la captura de esta imagen. Muy bien. También tenemos acá pues lo mismo que nosotros verificamos en el tema de longitudes, ¿no? Esta famosa escalerita. No lo voy a poner porque a veces genera confusión. Y luego tenemos las distintas fórmulas de las figuras geométricas básicas para determinar su área.
Por ejemplo, el de un rectángulo es base por altura, entendiendo que la base es la cota o medida de la parte inferior y la altura pues de la parte lateral derecha o lateral izquierda, ¿no? Es base por altura. Si quisiéramos el área de un triángulo, pues simplemente sería base por altura dividido entre 2, ¿no? No, perdón, este es de un cuadrado. De un paralelogramo es lo mismo, base por altura. De un triángulo, como les decía, es base por altura entre 2. Luego tenemos un rombo, que se parece a un cuadrado, pero más que todo tiene forma de un cometa. No sé si ustedes han visto un cometa. En un rombo vamos a tener una diagonal mayor, ¿no? La diagonal es la parte interna, en este caso sería el lado AC. A la diagonal mayor se le determina por la letra D mayúscula. Y también aquí vamos a tener una diagonal menor, que es la diagonal más pequeña, que ustedes pueden observar ahí, que es BD, ¿no? Es BD. Entonces el área de un rombo estará dado por la fórmula diagonal mayor por diagonal menor, todo esto, ¿no? Todo esto dividido entre 2. Si bien es cierto, un rombo es un paralelogramo también, pero lo peculiar de un rombo es que podemos calcular o determinar su área mediante esa fórmula. La siguiente figura geométrica es un trapecio, ¿no? Un trapecio nos da la idea como si fuera un triángulo al cual pues le hemos volado una punta, ¿verdad? Entonces vamos a tener una base mayor que le vamos a llamar por B mayúscula, una base menor que lo vamos a determinar como B minúscula, ahí está, B mayúscula, B minúscula, y una altura. Estos tres valores necesito para poder determinar el área de un trapecio. El área de un trapecio entonces va a ser igual, ¿no? Base mayor más base menor, acá está, base mayor más base menor multiplicado por la altura, y todo ello dividido entre 2. No olvidar, el área de un trapecio entonces es igual a la suma de las bases, ¿no? Multiplicado por el valor de su altura, y todo eso dividido, ¿no? Dividido entre 2. ¿Qué otra figura más tenemos? Bueno, un polígono regular, un tema que nosotros ya hemos visto, ¿no? Para calcular el área de un polígono regular, la fórmula es simplemente el perímetro, que es la suma de todos sus lados. Recuerden que los polígonos regulares, sus lados tienen la misma medida, ¿no? Tienen la misma medida en todos los lados, tienen la misma medida y tienen el mismo ángulo interior, ¿no? Entonces basta saber solamente una medida de uno de los lados y ya podemos deducir que así miden todos, ¿no? Y si así miden todos, ya puedo determinar entonces su perímetro, porque basta saber con cuántos lados tiene. Entonces el perímetro multiplicado por el apotema, que viene a ser el segmento que nace desde el centro y va hacia la mitad de uno de los lados, todo esto dividido entre 2, ¿ya? Esta es la fórmula del área de un polígono, ¿ya? De un polígono. Mucho tiene que ver aquí qué tipo de polígono, de cuántos lados es el polígono, ¿no? Porque dependiendo de los lados que tenga, vamos a saber cuánto es su perímetro, ¿no? Cuánto es su perímetro. Seguimos acá. Bien, y luego tenemos pues el círculo, ¿no? El círculo es la forma del área del círculo vendría a ser pues pi multiplicado por el radio al cuadrado, ¿no? El valor de pi en este caso se utiliza, pero generalmente es un número que acompaña, ¿no? Cuando se requiere precisión se utilizan los decimales de pi. ¿Cuántos decimales? Pues como saben ustedes, pi tiene infinitos decimales,
Por lo tanto, va a depender de qué aproximación requerimos, ¿no? Si solamente 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, todo va a depender. Entonces solamente basta con saber la medida del radio de un círculo y ya podemos nosotros calcular el área, ¿no? Porque simplemente es el área pi por el radio al cuadrado. Bueno, y del círculo pues se van a desprender algunas otras figuras, como son el sector circular, que se parece pues a una tajada de una torta, ¿no? Cuya área va a depender pues de qué ángulo esté formando. Luego vamos a tener la corona circular, que se parece más que todo a un anillo, ¿no? Vamos a tener el segmento circular, el trapecio circular y una serie de fórmulas, todas ellas derivadas del círculo. Aparte, hay algunas fórmulas que nosotros arrastramos desde el tema de triángulos, ¿no? Como son, por ejemplo, cómo determinar el área de un triángulo equilátero, ¿no? Es L al cuadrado, raíz de 3 entre 4, por ejemplo. Cómo determinar el área teniendo en cuenta un ángulo y dos lados, solamente teniendo en cuenta el valor de los lados, ¿no? Una serie de fórmulas, jóvenes, que mostrarles ahorita todo a detalle, explicarles, pues va a generar un poquito de cansancio. Entonces, al igual que en el tema de longitud, vamos a proponer unos casos y de acuerdo pues a nuestra conveniencia vamos a ver una que otra figura para aplicar su fórmula. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ello entonces. Vamos al primer caso. Acá nos piden determinar o hallar, dice ahí, hallar, ¿no? El área en decímetros cuadrados. Ahí faltó poner el superíndice en la parte superior derecha, ¿no? Ahí faltó corregir eso. Nos piden calcular entonces el área en decímetros cuadrados. Las medidas están en milímetros, o sea, mm es milímetros. Muy bien. Bueno, ahí nos piden pues determinar el área de esa parte que está pintadita o sombreadita, ¿no? Vamos a... Fíjense que nos dan que todo esto está sobre un marco, ¿no? De 340 por 340, ¿cierto? O sea, es un cuadrado, pero no nos piden determinar el área de ese cuadrado, sino del contorno del cuadrado, que tiene un ancho de 75. Acá nos dan la medida, 75 milímetros, correcto, 75 milímetros. Entonces, ¿cuál será la medida del cuadrado que está en el interior? ¿Cuánto será? ¿Cómo podríamos estimar este lado de acá? ¿Ideas? Nosotros sabemos que este lado mide 75. Entonces este lado también medirá 75, ¿verdad? Si todo este ancho mide, según el dato, 340, entonces ¿cuánto medirá X? La medida de X, vamos a calcularlo, la medida de X será igual entonces a 340 menos 2 veces la medida de 75, ¿no? O sea, 2 por 75. Entonces la medida de X acá será igual a 340. Tengan en cuenta que todo está en milímetros, ¿ah? Menos 2 por 5 es 10, llevo 1, 2 por 7 es 14, más 1 es 15. Entonces 340 menos 150, 0, 9, 190, ¿no? Entonces acá adentro tengo un pequeño cuadrado de 190
por 190, ¿no? Esa es la medida. Profe, ¿por qué es necesario calcularlo? Porque solamente para saber el área sombreada necesitamos saber el área de todo el cuadrado, ¿no? A ver, vamos a corregir acá. El área de todo el cuadrado, el área igual, ahí está, el área de todo el cuadradito, ¿no? Menos el área del cuadradito más pequeño. Eso nos va a dar la longitud del área sombreada. Pero el cuadrado, el área de un cuadrado es igual a lado al cuadrado. Entonces su lado es 340 al cuadrado. Menos el lado del cuadradito más pequeño es 190 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, a ver si podemos calcular esto. Para no estar multiplicando cantidades grandes, puedo utilizar la propiedad de productos notables. 340 más 190 por 340 menos 190. Entonces el área sombreada es igual a, vamos sumando acá, 0, 9 más 4 es 13, 3 más 1 es 4, más 1 que llevado es 5, ¿no? Multiplicado por 340 menos 190, acá es 0, 5 y 75, ¿no? Sí, 75. A ver, 340 menos 190, 2, 1, hasta 100, 150, ¿no? 150. Muy bien. Multipliquemos entonces 530 por 150. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Vamos a multiplicar. Ahí está, 79.500, pero esto está en milímetros cuadrados. Ahora, el área nos están pidiendo calcular en cuánto, en decímetros al cuadrado. Entonces debemos recordar un dato que teníamos en el tema de unidades, ¿no? Un decímetro era igual a 10 centímetros, ¿no? Y a su vez un centímetro era igual a 10 milímetros. Por lo tanto, un decímetro es igual a 10 por 10, 100 milímetros, ¿no? Ese dato hay que utilizar. O si quiero en decímetros cuadrados, le elevo al cuadrado, entonces sería 100 milímetros al cuadrado. ¿Cuál sería entonces un decímetro cuadrado? 100 por 100, o sea, 1, 2, 1, 2, 10.000 milímetros cuadrados, ¿no? 10.000 milímetros cuadrados. Entonces, para convertir a este cálculo, este valor a decímetros, solamente bastaría multiplicarle por el equivalente, ¿no? Saber que 10.000 milímetros cuadrados es un decímetro cuadrado. Se va acá dos ceros, entonces quedaría 795 entre 100, 7,95 decímetros al cuadrado, ¿no? Ahí está el resultado, 7,95 decímetros al cuadrado. ¿Preguntas? Voy a hacer un recorte de esta imagen para que se guíen del procedimiento. Y ahí está. Y les voy a compartir a nuestro Teams. Muy bien.
Ahora ustedes, aplicando prácticamente lo mismo, pero con datos cambiados, vamos a resolver este caso, ¿no? Vamos a resolver este caso. Es casi parecido, pero cambian los valores. 5 minutos, intentamos hacerlo, por favor. 9,5 me sale, el profesor le estaba. Ya, listo, ya, muy bien. Vamos acá a continuar entonces. Avanza Perú. Dice ahí, calcular la base L. Esta es la base, parece una I, pero es una L. ¿Ya? Es esto. Calcular la base, ¿no?, del paralelogramo si su altura mide 24 milímetros. Pero fíjense, de antemano ya nos dan el área. Entonces el área de este paralelogramo es igual a, vamos a apuntar acá, 0,1176, pero es en decímetros al cuadrado. La altura de este paralelogramo, su altura, que se representa por h, ojo, pero no se escribe con h, tengan en cuenta en eso, es de 24, pero en milímetros, ¿no? Nos piden calcular la base. Entonces, la fórmula del área de un paralelogramo simplemente es base multiplicado por la altura. El área ya la tenemos, pero está expresada en decímetros cuadrados. Habrá que hacer la conversión en milímetros. Entonces podemos utilizar justamente este dato de acá que hemos utilizado en el cálculo anterior, que un decímetro cuadrado es 10.000 milímetros cuadrados, ¿ok? Un decímetro cuadrado es 10.000 milímetros cuadrados. Entonces voy a hacer la conversión. Dicen que el área entonces es igual a 0,1176 decímetros cuadrados por, y multiplico, pues, ¿no? Un decímetro cuadrado, según el cálculo, es 10.000 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces acá eliminamos decímetros con decímetros y vamos a multiplicar entonces 10.000, vamos a hacerlo con la ayuda de la calculadora, 10.000 por 0.1176. Entonces 1176, vamos a apuntar, 1176 milímetros cuadrados. ¿Por qué era necesario convertir en milímetros? Porque la medida de la altura está en milímetros, ¿no? Y esta área es igual a la base por la altura que está acá. La base no lo sé, pero la altura es 24 milímetros. Entonces, para calcular la base solamente bastaría dividir 1176 milímetros cuadrados. Le voy a dividir entre 24 milímetros. Entonces, milímetros cuadrados con se van, solamente queda una cantidad. Y voy a dividir 1176 entre 24. El resultado es 49. ¿49 qué? 49 milímetros. Entonces, la base de ese paralelogramo era igual a 49 milímetros. ¿Qué dato hemos utilizado para eso? El dato anterior, que un decímetro cuadrado equivale o es igual justamente a 10.000, ¿no? 10.000 milímetros cuadrados. ¿Ok? Justamente este valor lo voy a copiar acá en nuestro chat. Sí, David, Pablo, te escucho. Ya les saca del esto. ¿De cuál esto? De cuánto vale L. Sale 564 milímetros. ¿En qué caso estás, Pablo? Aquí el que dice hallar la base L del paralelogramo. A ver, lee otra vez. Hallar la base L del paralelogramo. Lee otra vez. No, lee otra vez. Lee otra vez. No es palale. A ver, mira, lee ahí.
Ahora sí parece bien. Paralelogramo. Ya, justamente ese cálculo acabamos de hacer acá. Ya, es 49 milímetros. ¿Ok? 49 milímetros. Para eso hemos utilizado la fórmula del paralelogramo, que es el mismo que de un rectángulo, que es base por la altura. El área nos dan, pero el área está expresado en decímetros cuadrados. Así lo que hemos hecho es hacer la conversión. Porque de antemano ya sabemos que un decímetro cuadrado es 10.000 milímetros cuadrados, ¿no? Y obteniendo el área Profe, en disculpe, milímetros, tenemos 1176 milímetros cuadrados. Nosotros, profe, disculpe, yo le hice con la conversión que hizo del 1176 milímetros cuadrados. Eso le hice después de la altura que es 24 más 24, 48 y le he restado 1176 milímetros menos 48. ¿Por qué? Y el resultado de eso No, 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 a ver, ya, es dividido entre 2. borrón y cuenta nueva. ¿Qué estás haciendo? El área de un paralelogramo es este, mira, ve, y este es lo que vamos a aplicar. De repente estás confundiéndote con un trapecio. No es un trapecio, Ah, es un paralelogramo. Acá está, ve, un paralelogramo. Es como una casa que le ha venido un viento de Santa Rosa y se ha inclinado. Es un rectángulo inclinado. Ya es base por ya. altura. ¿Quién más tiene una consulta ahí? profe, sí, yo, profe, una pregunta. Sí, te escucho. Este, ¿Cómo multiplicar ahí 0,1176 por 10.000? Así se multiplicado. Sí, por 10.000. Ah, ya, profe. Profe, revise del ejercicio pasado, anterior, me saca el mando del grupo de chat, si está bien. Pues hasta ahorita no llega. Habrás enviado a otro grupo. Que si le manda, no, al chat de aquí de Teams. A ver. A ver, lo mismo ustedes van a aplicar acá. Van a calcular justamente la base, pero esta vez la medida de la altura es de 30 milímetros y el área es de 0,135 decímetros cuadrados. Apliquen lo mismo exactamente, el cálculo que hemos hecho les he adjuntado ahí a nuestro chat. Concéntrense por favor, compartan su resultado en el chat. O de todas maneras compartan la captura acá en el chat. Ok, 5 minutos después, si es que no hay participación, no me voy a hacer problema, simplemente voy a pasar al siguiente caso. Vamos, intenten hacer número 3, ¿ya? Caso número 3. A ver, atentos, ¿ya? Aquí vamos a utilizar la imaginación. ¿Por qué? Porque hay figuras que esta figura, miren, que parece un huesito, pues no está en ninguna fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es subdividir la imagen. ¿Para qué? Para formar figuras geométricas de las cuales sí conocemos sus fórmulas. Por ejemplo, voy a pintar, ¿ya? Un círculo, profe. Este es un rectángulo, ¿verdad? Ahí está, permítame el pulso si me ayuda. Ahí está. Y lo voy a sacar por acá. Cuya medida me dan. La base es 22 y esta altura es 19. Ya tengo la primera figura. Ahora, esta de acá, miren, es la mitad. Caramba, qué feo ha salido. Esto es la mitad de un círculo. No sé si ustedes lo notan. Es la mitad de un círculo. ¿Correcto? Entonces, acá tengo la otra mitad de ese círculo. ¿No? Entonces, bien podríamos hacer un recorte. A ver, vamos a hacer un recorte. En donde justamente tengamos esta mitad. Voy a pegarlo por acá.
Ahí está. Y luego tengamos la otra mitad. Voy a hacer el recorte. Ahí está. Entonces, si ustedes notan, no me ayuda tanto, tenemos un círculo. Entonces, el área de la figura, o sea, todo el área, porque nos piden determinar el área, va a ser igual pues al área de este cuadrado, pero donde es un rectángulo, no es un cuadrado, ¿no? Y el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, y el área de este círculo, el área de este círculo es pi por el valor del radio al cuadrado. Entonces estos valores sí tenemos, y todo está en milímetros, ¿cierto? Nos piden calcular en centímetros, pero después hacemos la conversión. Entonces aquí calculo el área de este rectángulo es igual a la base, que es 22, por la altura, que es 19. Al multiplicar 22 por 19 obtenemos 418 milímetros. Ok, 418 milímetros. Vamos ahora al círculo. Pi por el radio al cuadrado. El radio tenemos que es 20. 20 por 20 es 400. 400 pi milímetros cuadrados. Acá milímetros cuadrados. ¿Por qué, profes, milímetros? Porque las medidas iniciales de todo esto es milímetros. ¿Ok? Y nos piden calcular en centímetros. Para eso hay que recordar que un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, un centímetro al cuadrado será igual a 10 milímetros al cuadrado, o sea 100 milímetros al cuadrado. Y ese valor es lo que vamos a calcular, ¿ya? Entonces voy a sumar, porque ese es el área total. Voy a sumar, voy a tener 418. Primero vamos a convertir, ¿ya? Para que no genere mucha confusión. Acá es igual a 400 pi milímetros cuadrados. Entonces vamos a eso. Decimos que 100 milímetros cuadrados es un centímetro cuadrado. Elimino acá milímetros con milímetros y obtenemos que 418 entre 100 es 4,18 centímetros cuadrados. Acá lo mismo. 100 milímetros cuadrados es igual a 1 centímetro cuadrado. Acá elimino milímetro con milímetro. Miren, se va 100 con 100. Y el resultado de esta área sería 4 pi centímetros al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el área total de la figura? Pues la suma de los dos valores, ¿verdad? El área total entonces sería igual el área del cuadradito, perdón, del rectángulo, más el área del círculo. El área total entonces sería igual al área del rectángulo, es 4,18 centímetros cuadrados, y el área del círculo es 4 pi centímetros cuadrados. Entonces acá vamos a sumar. 4 más 4 es 8,18, ¿no? Pero no, vamos a corregir acá. 4,18 centímetros cuadrados más 4 por, voy a utilizar el valor de pi, 3,14 centímetros cuadrados. Voy a multiplicar entonces, el área total es igual a 4,18 centímetros cuadrados más 4 por 4 es 16, 4 por 1 es 4, más 1 es 5, 4 por 3 es 12. 12,56 centímetros cuadrados. El área total, 12 más 4, pero 8 más 6 es 14. Llevo 1, 5 más 1 es 6, más 1 es 7, 16 centímetros cuadrados. Entonces el resultado puede ser de esta manera, netamente en decimal, o también si el resultado, todo va a depender cómo esté la alternativa, ¿no? Todo va a depender cómo esté la alternativa. El resultado simplemente puede terminar acá, miren, 4,18 más
más 4pi, y todo esto centímetros al cuadrado. De repente en las alternativas no quieren utilizar el valor de pi, lo quieren mantener como una variable, termina ahí. O si el resultado está todo en decimales, entonces utilizamos el valor de pi aproximado a 2 decimales y obtenemos el resultado: 16,74 centímetros al cuadrado. ¿Alguna consulta? Voy a hacer ese recorte y les estoy compartiendo el resultado de este cálculo en nuestro chat del Teams. Obviamente todos estamos compartiendo en el Teams, ¿ya? Muy bien. De igual manera ustedes, voy a mover un poco, ¿ya? Van a utilizar los mismos criterios para calcular el área, pero este está en decímetros. O sea, voy a calcular en decímetros, ¿ya? No en centímetros. El anterior en centímetros, esto lo voy a calcular en decímetros. ¿Ok? Esto lo voy a calcular en decímetros. 5 minutitos para intentar hacerlo, por favor. Calcule la superficie en decímetros cuadrados. Las medidas están en milímetros, o sea, todas esas medidas están en milímetros. Fíjense, es una figura sumamente extraña, rara, ¿verdad? Pero no hay por qué preocuparnos. Voy a sombrear, voy a utilizar un color tenue. El área que nos piden esta área de acá. Toda esta área. Correcto, toda esta área de acá nos pide. Entonces, yo voy a completar la figura, miren. ¿Sí? Entonces, ahí tendría un rectángulo, ¿verdad? Entonces, el área sombreada sería igual al área de todo ese rectángulo grandote, ¿no? Menos el área de los dos triángulos, porque son dos triangulitos ahí, ¿verdad? Menos el doble del área de los triángulos. Ahora, para saber el área de un triángulo necesito la base, lo cual ya tengo acá, miren, que es 200. Y también necesito la altura, esta medida de acá, que no nos dan, pero se puede calcular. Todo mide 400. Acá ya tengo 200. De 400 a 200 me faltan 200, por lo tanto esto va a medir 100. Esto también mide 100. Entonces, ¿cómo quedaría el cálculo? El área sombreada sería igual al área del rectángulo, su base es 400 por su altura es 380. No lo estoy inventando, ahí está. Menos 2 veces el área del triángulo pequeño, que su base es 200 y la altura es 100, pero dividida entre 2 porque el área de un triángulo pues se divide entre 2. Elimino acá, que área sombreada es igual a 400 por 380. Vamos a multiplicar 400 por 380, 152.000, menos 200 por 100, pues será 20.000, ¿no? Entonces el área sombreada será 152.000 menos 20.000, obteniendo 132.000. Pero todo esto está en milímetros cuadrados porque estamos trabajando en milímetros. Habrá que hacer la conversión a decímetros cuadrados, ¿no? Y como nosotros ya conocemos, ya sabemos, ¿no?, que un decímetro cuadrado es igual a 10.000 milímetros cuadrados, ¿no? 10.000 milímetros cuadrados. Por lo tanto, perdón, está haciendo al revés. Ahí está.
Entonces tengo acá que un 10.000 milímetros cuadrados es igual a un decímetro cuadrado. Ahora sí elimino milímetros con milímetros. Voy a eliminar 3 ceros. Entonces el área sombreada es igual a 132 entre 10, 13,2, pero decímetros al cuadrado. Ok, ahí está, ¿no? Un cálculo que aparentemente era algo complicado porque había que hacer muchas figuras pequeñitas. En realidad se resume en eso, ¿no? Voy a recortarles el cálculo para que lo tengan en nuestro chat. Les estoy enviando. Y ustedes, bajo la misma premisa, van a efectuar el cálculo que ven acá. Exactamente igual, pero las medidas van a cambiar. 5 minutos y compartan su resultado en el chat.